el congresista de la República por Perú Libre, Américo Gonza. Muy buenas tardes, Américo. Un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, muchas gracias. Me brinda, siempre es un placer estar con usted, a todos tus oyentes a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes. Gracias, Américo. Hoy día vamos a tocar el tema justamente de migraciones. El dictamen que se ha aprobado el día jueves de la semana pasada, y mi primera pregunta sería, cuando lo entrevistamos la primera vez, creo que ha sido hace un mes, 2 meses más o menos, ¿no? Las entrevistamos en su despacho, que tuvo a bien a recibir a la prensa alternativa. Vimos el primer autógrafo del proyecto de ley que había realizado, que tenía 26 páginas. Excelente, lo vimos y estábamos súper contentos porque era un proyecto brillante y sobre todo a favor de todos los peruanos, ¿no? Con tantas situaciones que están pasando y delincuencias, extorsiones, etcétera, ¿no? Pero nos llama la atención que este dictamen de ahora, porque después de ello han tenido varias observaciones, y usted mismo nos refirió que quería insistir en que aprueben, pero ellos seguían observando el proyecto, que ha terminado en el dictamen con 6 hojas. ¿Qué pasó? O sea, es una diferencia abismal. O sea, le han mochado 20 hojas a ese tema y ha quedado con 6 hojas. Y la verdad quisiera que nos explique, ¿no?, cuáles son los cambios que se ha dado, ¿no?, y a qué se debe este dictamen que ha presentado, que las observaciones que han hecho, sobre todo, y algunos cambios muy sustanciales, como por ejemplo, usted presentaba pedía en el primer proyecto que sean 25 años de prisión para todos aquellos que delinquían gravemente, casos como asaltos, proxenetismo, trata de personas, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ese texto lo ha cambiado porque pasen a las autoridades pertinentes o llámese a un juez, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted nos explique ese punto, si fuera tan amable, congresista Américo Gonza. Mire, en efecto, nuestro proyecto inicial era un poco más consistente. En el transcurso del debate se unieron otras propuestas. Hay que reconocer, yo siempre soy hidalgo en eso. Este trabajo ha sido de unos pocos congresistas y hemos tenido a la gran mayoría en contra. Se ha recogido como 6 o 8 propuestas legislativas que se ha hecho un solo dictamen, no se han acumulado, como se llama el término correcto en la práctica parlamentaria. En el transcurso del debate han hecho observaciones los que están en contra, porque consideraban que era muy duro, muy drástico, y si no se hacían esos cambios simplemente no iban a pasar ni siquiera a la Comisión de Justicia. Se han recogido sus observaciones, se han hecho los cambios. Sin embargo, hemos tratado de que perdure lo medular de la idea, de la propuesta, y así hemos el dictamen final ya después de haber consensuado con los que se oponían y otros que querían mejorar, hemos tratado de mantener lo esencial dentro del decreto legislativo 1350, decreto de migraciones, del Código Penal y del Código Procesal Penal y del Código de Ejecución Penal. Lo que primero que hemos logrado romper esta barrera de las pseudo defensores de derechos humanos que se oponen a todo lo que es expulsión o sancionar al migrante que está indocumentado en el Perú y que comete delitos y faltas. Primero vamos por un punto esencial que es materia que debe ser analizado y debe ser reconocido. Ya establece el Código Penal peruano, establece la expulsión para los extranjeros que cometen delitos. Eso ya está. Sin embargo,
lo que decía actualmente el Código Penal era que una vez que cumples tu pena, recién puedes ser expulsado. Nosotros consideramos, y se ha propuesto, que en el caso de delitos menores a 4 años, que no tienen pena efectiva, ya se los puede expulsar. ¿Esto qué es? La norma penal señala que cuando un delito es menor a 4 años, te imponen una multa, te imponen que vayas a hacer limpieza, te imponen lo que se llama en el sistema penitenciario sanción en medios libres. O sea, no te internan, no te meten a una cárcel a estar ahí. Cuando es mayor de 4 años, sí, ya es efectiva. Sin embargo, consideramos que un extranjero que está indocumentado y que comete una falta a un extranjero que lo detienen con armas, en posesión de armas y explosivos, así no cometa delito, así no mate a alguien, ya es una persona, pues, que no es una persona de fiar y que está indocumentado, y que si está indocumentado es porque quiere, pues, delinquir, porque un extranjero que viene con la buena intención se va a regularizar su condición migratoria, ¿no? Se va a ir a migraciones, y a pesar que el Congreso le ha dado inclusive amnistía y le ha dado inmigraciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones, le ha dado plazo, le ha ido prorrogando plazos tras plazos para que se regularicen y no lo hacen. Entonces creemos que ya es una persona que no va a colaborar, que más bien va a delinquir. Entonces hemos puesto esto como motivo de expulsión. Se ha abierto la posibilidad de que el extranjero que comete una falta, que comete un delito menor, sea expulsado. Porque también por ahí hay gente desinformada, que yo no sé con qué intención, si lo hacen a propósito, de repente porque no leen, porque han dicho, van a premiar al extranjero que comete un delito y lo van a votar y se va a ir a su país y va a estar sin sanción. No, no es así. El que comete un delito grave mayor a 4 años tiene que ir a la cárcel. Después que sale de la cárcel se va a expulsar. Lo que nosotros hemos establecido es que cuando se trata de delitos menores, de falta, en vez de sancionarlo, en vez de mandar a limpiar la calle, que no lo va a hacer tampoco, en vez de ponerle una multa, le hemos habilitado la opción para que sea expulsado por la autoridad judicial y por la autoridad administrativa. El decreto legislativo 1350 de migraciones ya establecía la expulsión de extranjeros. Lo que pasa es que tampoco se aplica. Lo que hemos hecho es allí, en este decreto, aumentar otros criterios para que se expulse administrativamente. Por ejemplo, les decía, ¿no? Que por ejemplo, el maldito Cris, lo han intervenido hace el 2022 en San Juan del Urigancho, con otros extranjeros más en posesión de armas de fuego, de droga, han encontrado evidencias, pero no lo han podido meter a la cárcel, no lo han podido expulsar porque no había consumado los delitos. Entonces nosotros estamos proponiendo allí criterios para que si te encuentran con posesión de armas de fuego, si te encuentran indocumentado, si te encuentran suplantando una identidad que no es la tuya o identidad falsa, te puedan expulsar. De tal manera que hemos tratado, dentro de todo este ataque cargamontón que nos han hecho, de mantener lo esencial de la propuesta, porque de otra forma no se iba a aprobar. Ustedes son testigos, hasta el final hemos tenido que sostener esta propuesta. A mí me han amenazado, las redes sociales de muerte, pero aún nosotros hemos mantenido la posición de que esta propuesta tenía que salir adelante. Por ejemplo, el artículo 30 del Código Penal dice pena restrictiva de la libertad. La pena restrictiva de la libertad es la expulsión. Entonces, lo que se ha establecido también ahí es delitos graves. En delitos graves, el juez pueda convertir la pena cuando le falte 1/3. Digamos, un extranjero que es sancionado a 30 años de cárcel, que todo esto significa mantener una persona, porque también se niegan a aprobar mi proyecto de ley para poner a trabajar a los presos, que es otra batalla que estoy dando, que ya lo hemos aprobado en la Comisión de Justicia. Ahora nos falta poner al Pleno, ya no alcanzó el tiempo, pero voy a seguir con esto. Un extranjero que es condenado a 30 años de cárcel puede ser expulsado cuando tenga 20 años de cárcel, y los 10 otros años se lo expulsa y nunca más que regrese. Yo creo que con 20 años de cárcel ya pagó su culpa, pero de todas maneras va a quedar a evaluación del juez, como siempre, a criterio del juez.
Entonces, se está incluyendo criterios que antes no existían. Por ejemplo, hasta ahorita, si te encuentras un extranjero con una pistola, con un revólver, no te pueden expulsar. Ese criterio lo estamos poniendo. Con el simplemente de que te encuentren con una pistola, con un arma de fuego, ya te puedan expulsar. Entonces, yo creo que es un avance importante. Lo otro es, si te encuentran indocumentado, que te expulsen. Antes no existía ese criterio. Y si reingresas, puedes inclusive ya hay una pena de cárcel mayor hasta 8 años. Entonces, de todas maneras, hemos logrado mantener muchos. A mí me hubiera gustado, ¿cuánto me hubiera gustado que mi proyecto se plasme tal cual? Y esa ha sido mi idea, mi intención, pero no lo iban a aprobar ni siquiera en la Comisión de Justicia. Nada. De todas maneras, hemos abierto aquí el candado, la puerta de los defensores de derechos humanos, y ya le hemos metido a la población la importancia de esta norma, y pues, no, que se apruebe esta norma ahora no quiere decir que no podamos presentar más adelante otras normas que refuercen a esta que ya hemos presentado, porque también hemos visto que hay una presión social, y hemos logrado convencer a muchos colegas congresistas que antes estaban en desacuerdo y que ahora ya están en esta línea. Entonces, de manera que es importante, no está perdida esta batalla, no ha sido en vano. Hubiera sido mejor, sí, pero ya es lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Y digamos de nuevo, dice, puede convertirla, ya les dije que se puede convertir la pena cuando es menor de 4 años, cuando es mayor de 4 años, se puede convertir cuando falta un tercio. En cuanto al decreto legislativo 1350 de migraciones, aquí es cuando nosotros hemos indicado que la expulsión de un extranjero va no solamente con la expulsión, sino el impedimento de reingresar al país, de hasta 25 años impedido de regresar al país. Claro, que va a depender de la gravedad del delito, ¿no? Si es un extranjero que ha cometido un delito atroz y cumple su pena, ya es de por vida. De todas maneras, esto queda a criterio de la autoridad administrativa y la autoridad judicial. Le estamos dando la herramienta al Ejecutivo para que pueda, de mutuo propio, poder deportar, porque hay la barrera de los derechos humanos. A mí me han visitado para no impulsar esta norma, para oponerse a esta norma. Me han visitado ONGs, el Fondo de las Naciones Unidas, la Organización de Migraciones de la ONU, para oponerse a esta norma. No obstante todo ello, yo los he recibido, obviamente, amablemente, porque no podía cerrarle las puertas, pero no he cedido a su presión, ni a las presiones de la congresista Luque, ni a las presiones del congresista de Susel Paredes, Tudela, Cabero, y todos los que se oponían, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que suplanta la identidad, un extranjero que viene acá indocumentado puede ser expulsado hasta por 25 años, prohibido su reingreso, y si regresa, puede ser metido a la cárcel. Un extranjero que usa armas de fuego, ya lo dije, a un extranjero que tiene antecedentes penales y policiales. Si tiene antecedentes penales y policiales en su país de origen, en su país de tránsito, o acá en el Perú, puede ser expulsado, cosa que antes no estaba establecido. Por eso que hemos visto a todos estos delincuentes de bandas criminales que tenían antecedentes penales y policiales en Venezuela o en otro país y seguían aquí, porque no había la norma que lo permita, ¿no? Se ha creado también una comisión de seguimiento de extranjeros, de internos extranjeros, a cargo de migraciones. ¿Para qué? Para evaluar la conducta de los extranjeros que son detenidos, y esta comisión es la que se va a encargar, porque yo puedo dar la norma, todo bonito, todo ok, ¿quién la hace cumplir? Entonces, acá estamos creando una comisión que va a estar integrada por migraciones, por el INPE y por el Ministerio de Justicia, responsable justamente de armar los expedientes administrativos para las expulsiones. ¿Por qué? Porque la policía se queja de que ellos lo detienen y que al final no hay quien los expulse y que no hay los recursos y todo lo demás. Entonces acá ya estamos dándole el mandato obligatorio a migraciones, al INPE, a justicia, para que se encargue justamente de todo lo que esta ley consigna acá. De tal manera que esta ley sea como espero que no la apruebe el Ejecutivo,
y se aprueba, ya va a tener claro el mandato de la expulsión. Ahora bien, esta propuesta no es la solución absoluta, nos gustaría que solucione el problema de raíz. Lo que aquí tenemos que ver también que esta es una parte de la solución. La otra parte que yo considero es que tenemos que cuidar nuestras fronteras, porque claro, yo lo expulso, como tengo una frontera abierta, no hay quien cuide, va a reingresar. Por eso que yo también he presentado otro proyecto ya para reformar la constitución política, para que el ejército se encargue de cuidar las fronteras con apoyo de la policía en conjunto, de tal manera que si yo expulso a alguien, ya no pueda reingresar, porque si yo lo voy a expulsar y va a reingresar, no me voy a pasar la vida expulsándolo y va a tener, entonces de tal manera eso no va a funcionar. Pero este es un paso importante que se va a complementar con el otro proyecto que lo voy a impulsar también en cuanto retomemos la legislatura, para que se redondee la solución. Porque más de 2 millones que tenemos adentro ya de extranjeros indocumentados, ya es un problema que está ahí. Lo que tenemos que hacer de ahora es evitar que entren más y evitar que reingresen los que son expulsados. Es un problema que involucra a muchos sectores y que tiene que ver mucho con la voluntad del Ejecutivo. Nosotros podemos poner las leyes muy bonitas, pero si el Ejecutivo al final no lo hace porque no tiene los recursos, como ellos dicen, porque no tienen el personal, de tal manera que aquí lo que tenemos que hacer presión social somos los ciudadanos que somos los afectados. Seguramente los altos funcionarios tienen quien los cuide, ¿no? Los ciudadanos que viven el día a día, como yo le digo, ustedes han visto que he sido muy duro con los colegas que se han opuesto, pero inclusive por eso yo he sido víctima. Ahora me han sacado por ahí que yo quiero presentar un proyecto para liberar al señor Fujimori. Todos esos ataques vienen de un sector de lo que nosotros llamamos las ONG, los caviares, que les interesan más los derechos humanos de las delincuentes y nunca se ponen del lado de los derechos de las personas de bien, de los ciudadanos. Nos ha explicado a grosso modo la aprobación de este dictamen y las modificaciones que han habido, ¿no? En cierta parte hay una oposición de Tudela, de Susel Paredes, me llama la atención, de parte de Susel Paredes. Cavero, no se puede esperar menos de ese señor, al igual que Tudela y Amurús y toda esa gente, ¿no? Esa gentita, como le digo yo. Pero al margen de lo que nos has expuesto, que has recogido la inquietud de algunos, como en el caso del señor Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien, dicho sea de paso, él salió, fue el primero en salir a declarar que era un proyecto que se había aprobado de migraciones como si fuera de él, porque obviamente al final te nombró, pero al inicio, puedes ponerme la foto de Muñante. Al inicio él se irrogaba de que ese proyecto había sido aprobado, ¿no? Y en realidad no es un proyecto de él, él ha hecho un adherido al proyecto que tenías tú, ¿no es cierto? Así como él han sido varios. Pero lo que acabas de mencionar, me parece que le faltan, hay muchos vacíos, y te digo por qué, y lo digo por qué, porque en realidad, si bien es cierto que han formado una comisión tripartita, vamos a decir, el tema de parte del penitenciario, ¿no? El jefe de penitenciario, el otro era uno de migraciones y la otra era un representante de justicia, ¿correcto? Uh-huh. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Qué nos garantiza a los peruanos que teniendo un jefe del INPE, ¿no? Donde tenemos nuestras cárceles reasiladas, llenas de delincuentes, llena de delincuentes, muchos ya cumplieron su código y continúan ahí, es más, ya ni quieren salir porque tienen de todo, teléfono, televisor, mujeres, todo tienen. ¿Qué nos garantiza que ese señor, el jefe del INPE, pueda hacer algo que sea realmente dentro del marco legal y los parámetros que se debe cumplir de acorde a las sentencias que se les dé a estos sujetos, a esos delincuentes? Por otro lado, un representante de inmigración
que pareciera que migración es el que maneja todo el tema migratorio de los venezolanos y otros extranjeros, pareciera que fueran ellos los dueños de los que ingresan al Perú. Porque esa es la percepción que tiene no solamente Jessica Suyo, sino muchísimos, millones de peruanos. Y por otra parte, un representante del Ministerio de Justicia, que dicho sea de paso, está bienvenido a menos, ¿no? Han perdido credibilidad, lamentablemente, por sus actuares y por lo que se ve diariamente, han perdido credibilidad e ilegitimidad ante los ojos de todos los peruanos, de la gran mayoría o inmensa mayoría de peruanos. Entonces, esa comisión tripartita que genera gastos económicos, ¿correcto? Gastos económicos. ¿Para quién? Para el pueblo, porque son pagados con los impuestos del pueblo. Que no está mal que se fiscalice, pero el rol del congresista es presentar proyectos de ley, fiscalizar, porque su proyecto de ley tiene que ser fiscalizado por el que lo ha presentado, que se cumplan estas normas, ¿correcto? Aparte de ustedes coordinar con los entes correspondientes, como lo acaba de mencionar. Y de alguna manera, yo así, con mucho cariño y a título personal se lo digo, hacer respetar su posición de usted, porque como le dije en la antesala, es un congresista joven, un congresista que ha tomado, creo que ha tomado la papa que más queman ahorita, que es la migración, y que obviamente hay otros que se oponen, como ya los que hemos mencionado. Pero sí hay unos vacíos, dejarlo esto a los jueces, dejar esto a las autoridades pertinentes para que ellos tomen la decisión si se van 4 años o no, y que haya modificado esta ley, que no solamente si tienen armas, no es cuestión de que esté detenido. O sea, caramba, yo puedo andar con 2 armas, soy una delincuente, me encuentran con las armas y no me detienen. ¿Por qué? Porque están parados por la ley de la migración, porque eso ya está en la migración. Hay cosas que usted ha nombrado que está en el reglamento del migratorio. Entonces, para mí, es una copia y pega mal hecha por los que han presentado o se han adherido al proyecto que ha presentado de inicio su persona. Y hay algunos, por ejemplo, vamos a hacer algunas preguntas, porque la verdad, con lo que he explicado y la posición que ha dado de los que se han adherido, ¿no? Y yo soy una mujer fervientemente capaz de poder asegurar ciertas cosas, como el caso del señor Muñante, que se subió a un barco, no sé si es parte de la comisión, no tengo los nombres de los integrantes de la Comisión de Justicia, o de pronto hay veedores que también pueden entrar a las comisiones, ¿no? Y yo también quiero presentar algo, o quiero añadir algo o quitar algo, porque la forma como él se ha expresado cuando ha declarado es como que si fuera su proyecto y no es su proyecto, ¿no? Y aparte que es un proyecto que quiere rogarse que está malísimo. Acá el autógrafo es usted, y como vuelvo a repetir, me quedo con el primer proyecto. Pero yo sé la presión que hay dentro del Congreso para ciertos congresistas, lo hemos visto, el actuar de María Carmen del Alba contra esta otra congresista, ¿no? Entonces hay presiones quizás no tan descaradas como lo que ha hecho María Carmen del Alba, pero sí hay presiones que, oye, esto no va, porque hay intereses. Si la Unión Europea, las preguntas, voy a hacer las preguntas, la Unión Europea, vamos a empezar. Por ejemplo, todos los días vemos cómo están las fronteras de México. Un ejemplo, ¿eh? Y México colinda con Estados Unidos, ¿correcto? Esto no deja de ingresar a ningún venezolano o cualquier ciudadano extranjero sin sus respectivos documentos o los reglamentos exigidos por las oficinas de migración de ese país, de Estados Unidos. Y si ingresan ellos forzadamente, son asesinados, porque nosotros hemos investigado. Imagínense cómo son las leyes rigurosas en la frontera de México y Estados Unidos. Acá es una coladera. La Unión Europea y los Estados Unidos financian estas ONGs para promover la migración a países latinoamericanos,
países tercermundistas. Todos estos países tienen problemas sociales y económicos. Más aún, temas agobiantes en nuestro país que estamos pasando, que es la corrupción que campea terriblemente, mucho más en nuestro país. Entonces yo pregunto, pero sin embargo, ha dejado abierta la frontera de los países latinoamericanos. Yo le pregunto a usted, que es el tema de tratado de inmigración, ¿cuál es su opinión y cuál sería una posible alternativa de solución a este problema que pasaríamos en la frontera, que estamos pasando en las fronteras? Porque así lo decidió los países europeos, ¿no? Unión Europea, Estados Unidos, toda Latinoamérica, vayan todos a Latinoamérica. ¿Cuál es su posición? Mire, nosotros hagamos un recuento de cómo llegamos ahora a este problema álgido, que es un problema que se inició en el 2017, más o menos, con el presidente Kuczynski, quien llamó a los extranjeros, y para ser exactos, a los venezolanos, a que vengan al Perú, que se les iba a dar todas las facilidades. Este tema fue un tema ideológico, político, que se reunió el Grupo de Lima. Lo que ellos querían es mostrarle al mundo que Venezuela estaba por un mal momento, y para que vean, miren cómo migra su población, los venezolanos al país, y para buscar sanciones contra Venezuela, para que Estados Unidos diga y los países europeos vean, miren la migración, se están yendo, que lo otro. Entonces, al salir de Venezuela tenían que buscar un lugar donde ir. El señor Kuczynski, fiel servidor de los intereses norteamericanos, bueno, obedeció esto y hizo el llamado a que vengan al Perú sin medir las consecuencias que ahora hemos visto, ¿no? El señor Kuczynski pues después renunció, los problemas que tuvo, la política, la coyuntura, y estamos hasta ahora con este problema, ¿no? Yo creo que el señor Kuczynski debe ser juzgado por este tema, por no haber cuidado la patria que es de todos los peruanos. Dicho este tema, lo otro tema también es que nuestras fronteras no son cuidadas. Todos los peruanos y todas las personas cuidamos nuestra casa, vigilamos nuestra familia, nuestra casa, y las naciones hacen esto. Usted menciona el caso de Estados Unidos con México, porque es su país. No, y si los que quieren ingresar a un país, lo tienen que hacer respetando las normas del país. No pueden venir a burlarse de los peruanos, así como los peruanos no podemos ir a burlarnos de los ciudadanos de otros países. Creo que hay que respetar. Si a mí me invitan a una casa, por más amigo que sea, me invita a su cumpleaños, por más familiar que sea, me invita a un almuerzo, yo tengo que ir y respetar las normas que me dan mis huéspedes, mis anfitriones. Yo no puedo ir a imponer. Y acá la verdad, lo que se ha visto es que están haciendo lo que quieren, y matando, extorsionando, robando. Y detrás de eso están obviamente las ONGs, que bien lo señalas, y los países europeos, los grandes países que no ayudan en nada a solucionar el problema, porque ellos creen que mandando 1 millón van a solucionar el problema de 2 millones de migrantes. Entonces, ellos se lavan las manos o se lavan la cara diciendo yo estoy mandando apoyo, pero nos dejan el problema a nosotros, que ellos mismos lo generan poniéndole sanciones económicas a Venezuela para tumbar al gobierno, perjudican a la población, al pueblo. Y nosotros asumimos esa responsabilidad sin tener vela en el entierro. Por eso que aquí debíamos tener presidentes fuertes, así como el presidente Bukele, y que le ha hecho par inclusive a los organismos internacionales de derechos humanos, porque él mismo ha defendido a su población, ha defendido a su país. Hemos tenido pues un presidente como Kuczynski y los demás que han venido también que no se han sabido. Somos un país grande, un país que debe hacerse respetar. No podemos dejar que vengan de afuera a imponernos reglas y condiciones. Si los países grandes han querido sabotear o tumbarse al gobierno de Venezuela, haciendo migrar a su población, pues que lo recojan, que ellos abran sus fronteras. ¿Por qué no abren sus fronteras Estados Unidos? ¿Por qué no le abren las fronteras a los venezolanos? ¿Por qué no le abren las fronteras la Unión Europea? Y llevan a los migrantes extranjeros. Lo otro es
que también hemos sido muy complacientes, porque acuérdense que ustedes que Ecuador hizo un corredor humanitario, lo recibía en su frontera del norte con Colombia, lo transportaba y lo dejaba en la frontera con Perú. Y para que ellos no, también tienen problemas de migraciones. Pero acá cuando a mí me preguntan, es que si los expulsamos, ¿a dónde los vamos a expulsar? Que es otra narrativa que han expuesto los que se han, para oponer este proyecto. Bueno, yo les digo, llévenlos a la frontera con Ecuador, por ahí han venido, por ahí se regresen. Que Ecuador se haga responsable, pues, porque ellos hicieron su corredor migratorio para traerlos, ahora que se hagan responsables y que hagan su corredor para regresarlos, y como lo hizo Chile. Chile no tuvo reparos, y bien por ellas, porque están cuidando a sus ciudadanos, a ellos se deben los autoridades peruanas. Los peruanos hemos elegido y no se han elegido los extranjeros. Entonces, de tal manera que también es un tema que tienen que aquí concertar, tenemos que concertar todos, en realidad, en esta tarea. Ojalá hubiera más coordinación con el Ejecutivo, ojalá hubiera más coordinación con las otras fuerzas políticas. Yo no sé la verdad en qué cabeza hay colegas congresistas que se han opuesto hasta el último de esta propuesta. Yo no sé si quieren sus votos, no lo sé, de repente están pensando políticamente, pero finalmente la población los va a juzgar, porque más tiempo pasa, más peruanos van a morir producto de esta criminalidad descontrolada que antes no existía. No digo que antes ahí no haya habido delincuentes peruanos, pues obviamente, pero la insanía, la forma, los métodos y brutales, ya linda pues con qué le podríamos llamar, ¿no? Matar a una persona por un celular, extorsionar el sicariato, hacerse cargo de extorsionar a un molientero, a los mototaxistas, a la prostitución, el tren de Aragua, Cota 19, no sé qué pandillas hay acá, y frente a eso, la verdad, el Estado, como Estado, porque aquí debe estar incluido no solamente el Congreso y el Ejecutivo, sino también el Poder Judicial, la Fiscalía, hacer una política común para justamente enfrentar esta problemática. Sin embargo, sabemos que las instituciones, muchas instituciones están copadas por estos puntos de derechos humanos, los caviares que lo llamamos, y que se van a oponer de adentro. Nosotros para esta propuesta hemos tenido la opinión en contra de la Defensoría, hemos tenido la opinión en contra de muchos sectores del interior, también de justicia, pero yo no sé si ellos se quieren hacer cargo de los deudos. Yo, por ejemplo, peleé hasta el final para que no se retire la expulsión cuando cometas una infracción de tránsito. Hasta el final he luchado. Y me dijeron, si no sacas eso, no votamos. No va a pasar tu proyecto. Entonces, nada, hemos peleado hasta el final, tuvo que retirar. Yo no sé si yo lo dije ese día en el pleno, en el debate, refiriéndome contra el congresista Cabero, si él se va a hacer cargo de los deudos, de los huérfanos que deje, si un extranjero indocumentado que se va a fugar después de atropellar a una persona. Entonces, pero yo soy un hombre de fe, de esperanza, que aún no consiguiendo el objetivo, todo el objetivo, se ha logrado algo, que es romper esta inercia, porque al inicio, cuando yo presenté esta propuesta, pues se reían, decían, que vas a expulsar a los extranjeros, ¿no? Que la ONU, que la OEA, que los derechos humanos, que esto, que lo otro, las ONGs, la Unidad del Pueblo, le hemos logrado romper esta barrera. Sin embargo, todavía la batalla no termina, entonces creemos que podemos perfeccionar, presentar otra propuesta, porque han presentado otra propuesta de otros congresistas, que es otras bancadas, que se pueden complementar con lo que ya logramos. Entonces, lo que usted hablaba de la comisión esta, se le está dando el mandato para que estas instituciones manden su representante con el mismo que nosotros acá hemos puesto, que la presida Migraciones, que va a estar en el Ministerio de Justicia, y nosotros tenemos que estar detrás fiscalizando. Estando la norma, ya con esta ley ya no hay pretexto para que no lo puede expulsar, porque eso es lo que decían al inicio, la policía misma dice, hemos detenido a delincuentes en un búnker que han estado libando licor, han estado drogándose, han estado con armas,
y como eso no estaba reglamentado que lo puede expulsar, ahora ya tienen una herramienta para que puedan proceder con eso. ¿Cuántos días peruanos hubiéramos evitado multas si hubiéramos tenido esta norma, ¿no? Bueno, en todo lo que he explicado, efectivamente, el ingreso que desmedido fue de 2016 para el 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde la que la está entrevistando, empezamos este seguimiento a la migración venezolana por el tema de los filtros. O sea, que estaban iniciados sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de... Nosotros para salir de aquí nos piden bolsa de viaje, documentos, penales, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos entraban, y efectivamente el señor Kuczynski a mí no me merece ningún respeto, ni siquiera su edad, porque sabe lo que ha hecho, ¿no? Ha fregado al país. Porque si hubiera habido los controles debidos, téngalo por seguro que fuera otra la situación ahora, ¿no? Y efectivamente, este grupo de Lima, liderado por Mercedes Arauz, obviamente buscaba otras cosas. ¿Por qué? No era una cosa de un bien para el país, sino un bien para ellos políticamente, de ensarzarse de que el bloqueo que le hicieron a Venezuela, a Estados Unidos, que es un dictador, que por eso que se están fugando. Probablemente, como en todos países, sus gobiernos tienen problemas, pero yo creo que se ha debido parar, se ha podido parar en tanto no hubiera habido injerencia del Perú en los temas de Venezuela, así como ellos piden que no haya injerencia de otros países latinoamericanos hacia Perú. ¿Por qué ellos no pidieron que no, o pidieron que tampoco haya injerencia de Perú a lo que hablaba de Venezuela? Ese es un tema que ahí lo dejo en la conciencia de Mercedes Arauz. Yo le he puesto Miss Baguazo, porque es Miss Baguazo la señora esta, ¿no? Otra impresentable, que Dios quiera no aparezca más en las elecciones, porque acá salen de sus sarcófagos o aparecen de los muertitos, aparecen realmente para postular, porque creen que como la gente no tiene tantos problemas, sufren de memoria y les da amnesia y se olvidaron de Mecha Arauz quién es. Entonces, hay que refrescar siempre a los jóvenes, sobre todo, quiénes han sido estos tipos de autoridades. Los mismos de ahora también, Cabero, Tudela, esa gentita que no debe postular. En realidad no deben postular de 130 congresistas, yo creo que 120. 10 son las excepciones entre los cuales yo aseguro decir que está usted, ¿no? Pero el resto, para mí, para los ojos de todo el pueblo peruano, no pueden volver a postular. No podemos permitirnos, peruanos. Y en eso estamos trabajando, porque hemos dicho que no tenemos el respaldo de ninguna autoridad. Algunos salvos honrosas elecciones como la de usted y otras más, que lamentablemente no pueden hacer mucho porque la corrupción ha invadido el país. Por otro lado, efectivamente, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué instituciones se encargan de fiscalizar estas ONGs? Mire, hay un organismo que se llama el ACSI, Agencia de Cooperación Internacional, que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la agencia donde las ONG reportan el monto de dinero que reciben del exterior. Es como una mesa de partes simplemente, pero no, después de eso nadie fiscaliza las ONGs. Las ONGs gastan el dinero que tienen a como le dé la gana y nadie lo fiscaliza. Mire, yo le voy a comentar algo. Yo estuve impulsando el proyecto para que el Ministerio de la Mujer sea el Ministerio de la Familia. Creo que es un término más integral que de alguna manera va a contribuir también, por supuesto, a cerrar brechas en cuanto a la discriminación hacia la mujer. Eso lo tenemos claro. Históricamente hay una deuda pendiente con el sector de las mujeres. Pero sin embargo, creemos que el enfoque que le está dando el Ministerio de la Mujer ahora debe ser replanteado para que sea un tema integral, porque no podemos dejar a la mujer sola con sus problemas, sino también los hombres, las autoridades, y la educación tiene que venir desde el primer momento también a los niños, hombres, porque son ellos los que son adultos luego y vemos toda la problemática, la agresión, el feminicidio. Y para esa investigación encontramos que una ONG había recibido $800,000 para hacer una capacitación a un grupo de mujeres acá en Lima y en Ucayali, creo. O sea, dos eventos que no superaban, creo, de 100 personas cada uno.
¿Y usted cree que vas a gastar $800,000 en esos eventos? No, pues, ni siquiera habrás gastado 100,000 soles. Y el resto de dinero, eso viven de ellos. Ese pretexto que ellos utilizan de los derechos humanos, de la discriminación a la mujer, a los grupos excluidos, el pretexto ahorita de los migrantes, todo es un pretexto para que ellos pidan apoyo a los gobiernos extranjeros, a las ONGs más grandes que hay en el exterior, ingresan dinero y simplemente ese dinero nadie lo fiscaliza. La AXI, la Agencia de Cooperación Internacional, solamente ve lo que ingresa, más allá no hace nada y no hay institución que fiscalice. Eso debe estar reglamentado, obviamente, pero pues, dile algo pues a ellos. Yo recuerdo que cuando estaba impulsando este proyecto, vinieron al Congreso la ministra, la mujer, Diana Milolavich, creo que es una que ha sido presidenta de esta ONG, Manuela Ramos, no sé qué, hay otras, como 50 personas prácticamente a coaccionarme que yo retire ese proyecto. Obviamente yo le dije que no lo iba a hacer. Me dijeron que me iban a destruir mi vida, que me iban a sacar memes, plantones en las redes, y efectivamente lo hicieron. Salió por allí en las redes mi rostro desfigurado, como así, una cosa así endemoniado, y que yo era un machista y que todo. Mire el poder que tienen y nadie les dice nada. Por eso que ellos, cuando se les acabe este pretexto del pseudo derechos humanos, de la pseudo defensa a la mujer, de la pseudo defensa a los grupos vulnerables, simplemente no van a tener cómo pedir dinero. Entonces, a ellos no les conviene realmente que se combata realmente estos problemas, porque de eso van a vivir. Esa es su excusa. Entonces, pero tienen poder, pues tienen los medios de comunicación y tienen todo un aparato estatal y que están copando las instituciones. La Defensoría del Pueblo, ¿por qué cree que nos dieron tan duro? Nos dijeron que se unió el fujicerronismo, esto, lo otro, porque ellos no querían soltar la Defensoría del Pueblo, la que está copada de esta gente que vive de las ONGs. Y obviamente la propuesta del doctor José Gutiérrez no era de su grupo, pues, ¿no? Y por eso lo cuestionaron, ¿no? Porque ellos no querían dejar esta institución a la cual ellos han copado, ¿no? Entonces, estas ONG realmente, y no solo eso, lo otro, estas marchas que hacen para paralizaciones a las mineras, que no es otra cosa que mismas mineras de otros países que mandan recursos para que estas ONGs paralicen las operaciones y no tengan competencia. Pues tengo entendido, por ejemplo, que en Canadá, las grandes mineras que tienen allí ellos de cobre, mandan fondos para que acá las ONGs levanten a la población aledañas a las minas de cobre que hay en el Perú. ¿Para qué? Para que no haya más producción de cobre y para que ellos puedan tener un mayor precio. Ahora bien, la diferencia es que en Canadá, obviamente las mineras respetan el medio ambiente, cumplen reglas ambientales. Acá en el Perú, el Estado no los hace cumplir, no les da reglas claras, no les da indicaciones y sanciones para que cumplan el medio ambiente. Las ONGs viven de esto, viven del caos, viven de la descontento de la población, se aprovechan de eso, pero no para ayudar, sino para vivir, para coaptar recursos, para coaptar fondos del exterior y con este pretexto, pues vivir ellos a ganar, pues, ¿no? Llevarse una buena tajada para sus bolsillos. Esa es la realidad. Las ONGs ahora no tienen control, hacen lo que quieren, más bien están controlando el país, ¿no? Con esas donaciones millonarias. Y sí es cierto, esos $800,000 que le dieron al Ministerio de la Mujer por 2 eventitos, yo he visto cómo trabajan las ONGs, convocan a las madres de base de leche, les toman, las filman, les dan galletita y ya está, $100,000, entonces, ¿quién fiscaliza? Por eso le pregunto, si es el APSI, entonces está llevando mal esta fiscalización, porque no conocen o porque hay intereses, obviamente, de lo que hemos mencionado, y hay que decirlo con claridad, económicos. Hay intereses económicos, tú para ti, esto para ti, esto para ti, esto para ti, y queda en nada. Hablando de las mineras, hablando del estudio de impacto de la EIA, el estudio de impacto del ambiente, para las mineras no se puedan realizar con respeto
¿no?, a la población, a los pobladores que están cerca a estas mineras, porque definitivamente causan enfermedades, ¿no? Pero yo, en realidad, todos los días se le ve a Óscar Pérez entrar al Congreso y a las oficinas de migración, y más aún, se jacta de ello. ¿Será que esas ONGs dictan las leyes en el Perú? Esas ONGs son las que dictan sus leyes a su medida. ¿Cómo vamos a permitir que ellos maquillen las leyes para sus intereses propios, intereses políticos y supranacionales? ¿Y cuál es el fin y rol de esas ONGs? Manejar el control político del país en colusión con esta gentita del Congreso, el Ejecutivo y otras entidades como el Poder Judicial. Para mí lo tengo claro y no tengo temor en decirlo, porque no hay mayor explicación a esto, y realmente, ¿quiénes son los perjudicados? Somos los peruanos. Esa es la verdad. Y que hayan ido a su despacho a presionarlo, a insultarlo, a amenazarlo. Diana, lo viste de Manuela Ramos, que la conozco, de la ONG Manuela Ramos, también hay una ONG que se llama ONG Calandria, ¿no?, que son feministas, y hacerle memes. Yo le digo, congresistas, eso no es nada. Esos son capaces de hacer muchas cosas más. Lo que hay que hacer es concientizar al pueblo, para que el pueblo de alguna manera u otra forma, usted tenga el respaldo. Ya lo tiene, y ya lo tiene, porque ahora le voy a mencionar a 4 personas que hablan de su persona. Entonces a mí y hay más, creo, ¿no? Pero vamos a mencionar a 4 específicamente. Entonces yo en realidad, la preocupación es este señor Óscar Pérez, que tiene un poder tremendo acá en el país. Entonces, y esas ONGs velan por sus compatriotas y sus connacionales, vamos a decir, entre comillas, porque no reciben la ayuda, el apoyo para alimentarlos, incluso los ponen en albergues. Vamos a poner como el caso de España. En España, un peruano o cualquiera ingresa legalmente, con todos sus documentos, antecedentes penales, pasaje, bolsa de viaje, etcétera, etcétera. En Madrid son muy estrictos para que ingrese. Entonces, cuando llegan y hay bebés, hay niños, por la situación que pasa en Latinoamérica, les abren las puertas, y hay un ente del Estado de España que les da alimentos y también les da albergues a los que no tienen. Entonces ellos fiscalizan cuál es el trabajo, cuál es la forma de vivencia, qué es lo que ha pasado en tu país, y ellos comienzan a cruzar información con el Perú para saber si es real eso, y se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, cosa que aquí no hay en el Perú y que debería haber, para que no suceda lo que ha pasado con muchos venezolanos que sí han venido a buscar trabajo por necesidad y han sido ignorados por esta ONG Unión Venezolanos del señor Óscar Pérez, que recibió $3 millones de Alemania, de una ONG de Alemania. ¿Y esa plata dónde está? Ellos reciben, asimismo, cuando matan a un venezolano, Óscar Pérez denuncia, grita, hace su berrinche, pero sin embargo, cuando asesina a un peruano, ni pío dice. Discúlpeme, congresista, y discúlpeme mis televidentes, en realidad, pero este es un carepalo y sinvergüenza y refresco. Este señor era un delincuente en Venezuela que robaba autos, y vino aquí como el tema asilado, lo que han contemplado en esto, según algunos aportes de algunos congresistas, refugiados, entre comillas, pero no saben que también son delincuentes. Caso Óscar Pérez, que desmienta. ¿Usted ha visto su procedimiento de Óscar Pérez? ¿Usted ha visto su procedimiento de Óscar Pérez cuando fueron a intervenirlo por el serenazgo? Le decía homofóbicos, le decía a los serenazgos. Entonces, ahí muestra cómo es este señor. Pero esas ONG están capacitando, instruyendo para conocer a estos venezolanos nuestras leyes peruanas, o para que conozcan los movimientos que realiza el gobierno. Le pregunto a usted, el comportamiento de los diferentes funcionarios, en especial de la PNP, de la Policía Nacional del Perú, ¿la intención de ellos sería crear más caos? Le pregunto, congresista. Sí, de hecho que hay ONGs que están en el Perú operando para que nuestro país no se desarrolle.
Tenemos el caso de la USAID, que es una ONG americana que, según fuentes, es una ONG manejada por la CIA americana, ¿no? A los países desarrollados no les conviene que los países del tercer mundo, que nos llaman, crezcan, se desarrollen, que tengan su propia industria, que lleguen también a ser desarrollados, ¿no? Porque a ellos nos conviene tenerlos subyugados. Y estos intereses, lo que antes hacían directamente con injerencia el Departamento de Estado, después crearon las ONGs justamente para que, entre comillas, esas ONGs no tienen conexión con el gobierno americano. Entonces, son terceras personas que son ONGs, pero realmente están manejadas en el fondo por estos organismos de inteligencia extranjeros de los países, en este caso a Estados Unidos y la Unión Europea, que sabotean nuestro crecimiento. Yo tengo entendido por fuentes del Congreso mismo que muchas de las leyes que da el Perú, que el Congreso se aprueban, detrás de ello está la USAID. Es más, en las oficinas del Congreso y de algunos congresistas están cuadros de la USAID porque colaboró con una cosa y otra cosa. ¿Ustedes creen que realmente la USAID viene por buena, porque quiere dinero y te voy a apoyar? No, vienen a promover leyes porque les van a beneficiar a ellos, a los grandes intereses económicos. Nadie lo hace, nadie da un puntazo de hilo sin sacar nada a cambio. Pero esto es, usted recuerde que cuando asumió Evo Morales, lo primero que hizo fue votar a la USAID. Lo primero que hizo fue votar a la DEA, porque es otro gran engaña muchacho, ¿no? Que la DEA viene a luchar contra el contrabando de la droga. Bueno, son ellos más bien los que están detrás del negocio. Pero diles algo, pues, diles algo. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es un gobierno fuerte y patriota. Lamentablemente que ni Castillo lo quiso hacer, a pesar que nosotros teníamos el apoyo y le decíamos. Entonces, esto tiene que realmente y buscar una concertación con las fuerzas. Con estos, no, ellos no van a querer pues soltar la mamadera, ¿no? Y la derecha también tiene sus intereses, los caviares también, las ONGs también, de tal manera que aquí tiene que venir un presidente sin compromiso con nadie y enfrentar todo esto, porque de lo contrario estamos conviviendo con los enemigos que nos sabotean, con los enemigos que reciben fondos del exterior para sabotearnos a nosotros mismos, con estos pseudo izquierdistas que nos dividen para no ir unidos en las izquierdas. La verdadera izquierda, si tuviéramos unidos, ganáramos siempre las elecciones, pero ahí hay los intereses porque nos dividen, ¿no? Porque dispersamos el voto, y la derecha, en cambio, siempre está unida, ¿no? Por eso siempre gana. De manera que es un tema muy interesante, que tiene muchas aristas por tratar, muy importante, pero creo que nosotros aquí estamos haciendo nuestro granito de arena. Por ejemplo, yo he ido a visitar El Salvador, que era el país más inseguro del mundo, ahora está entre uno de los más seguros, y tenemos pues ahí al sereno, que acá tenemos al sereno peruano, allá se llama Cuerpo de Agentes Municipales, que están bien armados, bien equipados para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y aquí, cuando yo he propuesto, que es otra norma también que nos costó mucho sacar adelante, que los terrenos estén equipados, que tengan chalecos antibalas, que puedan utilizar un grillete, que puedan utilizar una vara de goma, esta bastón tofa que la llaman. Se opusieron todo el mundo. Ahí estuvo la señora Susel Paredes, que dijo: yo he sido gerente, que no puede ser, que lo otro. Nuevamente los caviares de las ONGs, que los derechos humanos, que el sereno esto, que lo otro. Y no les interesa realmente la población, los ciudadanos que mueren todos los días por producto de la delincuencia. Ellos están pensando en los delincuentes, en los derechos humanos de los delincuentes. Es que ese es su pretexto, porque de eso viven. Hace poco ha venido el alcalde de Santana de Paranaíba, que es un municipio del estado de São Paulo, en Brasil, igualito, en una población de 180,000 habitantes, tienen una guardia municipal
de 500 hombres armados hasta los dientes, patrulleros inteligentes, y es la ciudad más segura de Brasil. Tienen premios, han venido acá a darnos su experiencia igualito. Y cuando yo digo acá, los serenos ni siquiera tienen chaleco antibalas, realmente se ríen. Dicen, ¿cómo van a luchar entonces con los delincuentes que están armados? Entonces, esos intereses tenemos que atacarlos. Y para atacarlos, obviamente, tiene que haber un gobernante fuerte. Al tema que ha tocado ahorita, que es importante que la población sepa también, y yo creo que también usted conoce, es que los serenos que tenemos en el Perú, la mayoría son delincuentes, ¿sabe usted? ¿Y por qué? Porque cuando hay campañas presidenciales, gubernamentales, de gobernaciones, locales, etcétera, etcétera, ¿quiénes son los que apoyan? Justamente estos delincuentes, ¿no? Delincuentes de diferentes índoles, ¿no? Ahora se suman también los delincuentes venezolanos que también ya tienen puesto de sereno. Entonces, están en los bomberos. Exacto. Entonces yo pregunto y traslado la pregunta de mis televidentes, ¿no? ¿Cómo se le puede dotar de estas cosas, armas no letales, si es que tenemos delincuentes dentro del serenajo que le roban a una pobre persona que vende en la calle, por decir, un caldo de mote, vamos a decirlo así, hablando criollamente? Y eso no es nada malo, es un trabajo digno, ¿me entiende? Pero sin embargo se llevan sus alimentos, se llevan sus cosas. Y nadie dice absolutamente. Y para que lo retiren tienen que pagar una UIT. Una UIT. Para que retiren. Cosas, pues. Entonces yo le digo a usted, dentro de esto que usted ha presentado el proyecto para que los serenos que me parece fabuloso, pero también hay capacitaciones, también hay exámenes psicológicos, también existen los llamados antecedentes penales que están dormidos en los sueños de los justos, que nadie ya paga para sacar sus antecedentes penales porque nadie se los pide, porque cuanto más corruptos y delincuentes sean, más contratados hay. Esa es la verdad, porque tenemos autoridades en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales que son corruptos, que son delincuentes y que han elegido porque han puesto más plata. Y eso no se puede decir, por eso es que la corrupción impera en el país. Esa es mi pregunta. Usted porque no he tenido el tiempo de leer, he leído a grosso modo el tema de las armas letales y me interesó de sobremanera, porque yo he visto, he palpado esto, he sido autoridad también, he sido regidor, entonces conozco cómo se maneja este tema, por eso que soy querida por muchos y odiada por muchos, entonces, por decir la verdad. Pero es así, entonces han contemplado la capacitación, el estudio psicológico, pero el estudio psicológico realmente, ¿no? Obviamente fiscalizado todos estos temas, antecedentes penales para que puedan ser serenos, para que podamos sentirnos seguros que nos van a cuidar. ¿Quién nos dice que el sereno está chequeando mi casa? ¿No? ¿Quién entra, quién sale, a qué horas llego? Y a las 12 de la noche entran y roban mi casa. Y el sereno no haya sido el que ha pasado la voz. Pregunto yo. Entonces, ¿esas cosas usted ha contemplado? Sí, está contemplado. La propuesta contempla la profesionalización del servicio de serenos, para que no venga un alcalde y te saque porque le apoyaste lo que usted menciona. Entonces, para que sea una carrera, una carrera donde el sereno esté capacitado, todos sus derechos sociolaborales reconocidos y pueda ser una profesión. Eso está contemplado, las escuelas del sereno, capacitación continua. Para ingresar al servicio de sereno también ya se estableció un riguroso análisis de sus antecedentes penales, policiales, de buena conducta, tal cual como si fueras a postular a una escuela policial o militar. Así, examen psicológico, sin antecedentes penales, sin sanciones por alimentos, sin sanciones disciplinarias en registro de servidores civiles. O sea, tal cual una postulación a una escuela policial o militar. Luego de eso va a venir la capacitación y no solamente después del ingreso, sino también la capacitación continua dentro ya del servicio, ¿no? Se está estableciendo parámetros, se está estableciendo una línea de carrera, una carrera pública especial para que sea un cuerpo profesionalizado que permanezca toda su vida laboral o útil y no esté siendo manoseada por los alcaldes.
Acuérdese usted que el sistema de seguridad ciudadana lo tiene como competencia, como ente rector el Ministerio del Interior, y es el Ministerio del Interior quien va a dictar las directrices que van a seguir esos cuerpos de serenos. De tal manera que eso se ha recogido todas esas preocupaciones que usted dice. Se está dando un plazo también en la norma, un plazo para que los actuales miembros del Sereno pasen un examen, y los que no pasan el examen o no cumplen los requisitos y las condiciones, bueno, ya tendrían que ser inspectorados, ¿no? Y los que sí van a continuar, ¿no? Este es una propuesta muy importante. Sé que ha habido problemas justamente por lo que usted me menciona, porque llega un alcalde, trae sus amigos, trae esto, lo otro, no están capacitados, es verdad, eso es innegable. Pero sí también reconocemos que los vecinos, las llamadas de los vecinos, el momento que hemos hecho esta propuesta, investigamos y es el 70% de la llamada de los vecinos es al Sereno. Y aunque la ley de la disposición del patrullaje integrado contempla que tiene que ir un patrullero, un policía y un sereno, la policía no tiene los recursos humanos suficientes, no tiene el patrullero, no tiene, el sereno tiene más patrulleros que la policía, tiene más efectivos. Lo que ha faltado aquí es capacitarlos. Así como en Salvador, estos serenos son un cuerpo, prácticamente son como una policía más, pero en el ámbito local, territorial, que tienen también sus sanciones, que tienen que tener cierto código de ética. Acá no ha habido eso, ¿no? Entonces, nosotros queremos llegar a ese propósito, ¿no? Igual en Santa Paranaíba, igualito, en Ecuador, ya hay ejemplos, nosotros hemos recogido, y creo que vamos empezando por algo. Siempre va a haber por ahí, igual, pues no, nada es perfecto, ¿no? Un mal elemento que se filtre, lo hay en las armadas, lo hay en la policía, lo hay en todo lugar, ¿no? Si no, no hubieran en la cárcel las personas, ¿no? Entonces, pero el propósito creo que ese central es ese, ¿no? De combatir la inseguridad ciudadana, ¿no? El alcalde de Los Olivos nos contaba su experiencia, que él capacitó a un grupo de sus serenos, que tiene como 200, ha capacitado a un grupo de 40, creo, los ha mandado a que se capaciten con la policía, con los órganos especializados, y ellos son los que ahora están, bueno, claro, después de pasar sus debidos exámenes, muchos de ellos son licenciados de las Fuerzas Armadas, y con eso él está combatiendo la delincuencia. Nos contaba él, por ejemplo, que en lo que va de enero hasta fecha que él asumió, está haciendo un promedio de 400 detenciones por sus serenos, que luego lo ponen a disposición de la policía a los delincuentes y después lo ven en la calle amenazando a los serenos, que ese es un tema también complejo. Pero ¿qué nos decía él? Que el 80% de estas detenciones son a ciudadanos extranjeros. Entonces, mírese, entonces él me dice, yo tengo que encontrar más serenos, para justamente combatir la delincuencia de extranjeros, cosa que en un tiempo normal no tendría tanto gastos. Pero ¿qué dice? ¿Qué hago? Porque los ciudadanos llaman a la municipalidad por más seguridad, por más presencia. Y yo pido efectivos a la policía, a la comisaría, no tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Contratar serenos para que vayan a cuidar las calles. Entonces, de tal manera, es una medida importante, con todas las exigencias que usted ha hecho, que se han recogido, por supuesto, en la norma, ¿no? Agentes o efectivos que pertenecen a instituciones tutelares, ¿no? Deben participar o ser peruanos de nacimiento, así como en las Fuerzas Armadas y policiales, vamos a decir, y para ser serenazgo también, nacido peruano, para ser bombero, nacido peruano, porque pensamos, quien vela por la seguridad e integridad de un peruano es otro peruano. No sé si usted acaba de mencionar que ha viajado a El Salvador y nos hubiera gustado que recoja algunas inquietudes referente a quiénes son los que están ahorita, han combatido esta delincuencia que ha tenido a El Salvador por muchísimos años como el primer país más que nadie quería ver en realidad. Yo creo que no, el presidente Bukele no creo que haya contratado venezolano, un peruano, para que no. Yo creo que en estos temas tutelares, vamos a decirle así, deberían ser peruanos, nacidos peruanos, porque no olvidemos que el espionaje está
a la orden del día, y no solamente exterior, sino también interior, de parte de los mismos políticos de la derecha bruta y criminal que tenemos ahorita, hay que decirlo con su nombre propio. ¿Y por qué decimos esto? Porque están yendo en contra del pueblo peruano al aperturar el abanico a extranjeros, como vuelvo a repetir, que han ingresado como Pedro en su casa sin ningún filtro. Y ellos, por ganar espacio, votos, por ganar apoyo, qué sé yo, multitudes, ¿no?, les están brindando este tipo de trabajo que no debería ser en las instituciones tutelares bajo ningún punto de vista, en mi apreciación personal como peruana que soy. Yo soy bien patriota, amo a mi país y quiero a mis compatriotas, y hay gente capaz de poder hacer las cosas bien por el país. Obviamente, buscan trabajo, se les da el trabajo de acuerdo a lo que ellos puedan desempeñar, porque tampoco no podemos cerrar la puerta a nadie, pero tiene que haber ese filtro, tiene que haber esa empatía, ese amor a tu prójimo. Y yo creo que, aunque dicen por ahí que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, pero yo creo que el peruano nos resguardaría mucho mejor. Yo no sé qué apreciación tiene a ese punto. Y otro que sería también un binomio, vamos a decir, perfecto, ¿no?, de un país con miras a ser desarrollado, definitivamente, un binomio perfecto. Hasta ahí yo quisiera hacerle esa pregunta, porque queda una más y voy a hacer mención a lo que están hablando de su persona, porque si no me van a colgar los televidentes. Sí, efectivamente, la ley del servicio de serenazgo ya contempla que tiene que ser peruano de nacimiento, con todos los requisitos que le mencionaba. Sé que algunas municipalidades han estado contratando extranjeros, pero con esta ley ya tienen que aplicarla, porque justamente nosotros también insistimos mucho y hicimos la pelea para que se reglamente, porque faltaba reglamentar, se hizo el año pasado, a finales del año pasado, y ya tienen que ir aplicando los gobiernos locales. Ahí señala claramente que para que seas miembro del Sereno seas peruano de nacimiento, justamente para evitar esta problemática, ¿no? Y con todos los otros requisitos que se han incluido a la norma, creo que ya estamos dando un paso para profesionalizar al servicio de Sereno. Estamos encaminando otras propuestas también concernientes a la seguridad ciudadana. Ya le mencionaba la cuidado de las fronteras, la carrera pública del servicio de Sereno, hemos conseguido el equipamiento, de tal manera que ahí estamos redondeando las propuestas para combatir la inseguridad ciudadana. Sin embargo, creemos que el rol fundamental en este aspecto lo tiene el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior como ente rector del Servicio de Seguridad Ciudadana. Pero lo que hemos visto en todas estas propuestas que hemos presentado, porque siempre por técnica parlamentaria recogemos la opinión de los entes involucrados, el Ministerio del Interior más bien se oponía a estas normas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar así, no? O sea, ahí está, pues, ¿no? Buena parte del sistema estatal está tomado por estos funcionarios de la caviarada, que siguen pensando en los derechos humanos, o que van a la oficina a tomarse el cafecito y no salen a recorrer las calles, ¿no? Entonces, hemos encontrado mucha resistencia. El mismo Ejecutivo observó el uso de equipamiento con armas no letales para los serenos. Se opusieron, por ejemplo, a que no utilicen un grillete. Un grillete, ¿qué daño le puede hacer a la población? Nosotros cuando conversamos con este grupo de serenos especializados de Los Olivos, nos señalaba que ellos detenían a un delincuente infraganti, un asaltante, pero como no estaban autorizados a utilizar grilletes, lo subían al patrullero sin esposar, sin grillete, y al final resultaba que los agredía a ellos, ¿no? Entonces, mire hasta dónde hemos llegado, cuando lo digo, en El Salvador se ha convertido la delincuencia como un trabajo integrado, los serenos, la policía y su ejército, y su poder político. Yo le voy a contar aquí cómo logró el presidente Bukele, de alguna manera, lo que yo he podido ver ahí, combatir la delincuencia. El presidente Bukele, él dice que no es de izquierda, no es de derecha, así que no vayan a decir por ahí ahorita, no, que es de izquierda, no.
tampoco dice que él dice yo soy pragmático, yo quiero resolver los problemas de mi país y a eso he venido. Y en efecto, cuando hemos hablado con miembros de su bancada, uno dijo yo soy de derecha, hablamos con un alcalde de su partido, que es Nuevas Ideas se llama su partido, él dice yo soy de izquierda, pero todos han confluido en algo, que es hacerle frente a una problemática que ya los tenía agobiando y saboteando. Ahora El Salvador, nos contaban algunos diplomáticos peruanos que estaban allá, que cuando ellos llegaron, días después que Bukele fue elegido, en el transcurso que iban del aeropuerto a la embajada, encontraban a cadáveres a las esquinas de las avenidas, de las calles, descomponiéndose. Ya, prácticamente como ver a un animal atropellado aquí en la Panamericana, así. Y ahora, después de 4 años, prácticamente es el país más seguro del mundo. Entonces, ¿cómo hizo? Bukele tuvo una bancada que lo apoyó en sus reformas. Cuando se le quiso venir encima, estas ONGs, en la figura de su fiscal de la nación, su bancada lo destituyó al fiscal. Cuando se le quiso venir encima, el Tribunal Constitucional de su país, pensando en los derechos humanos, también parte de las ONGs lo destituyeron a su Tribunal Constitucional, a sus jueces supremos. Y han elegido a gente que piense como él. El lineamiento político de todos los actores, de a dónde queremos ir, es muy importante. Al presidente Castillo no lo dejaron hacer lo que él quiso, porque lo sabotearon y porque también le faltó carácter, hay que decirlo verdad, ¿no? Y porque se copó de gente que no pensaba como él, ¿no? Entonces, yo pienso eso, ¿no? Para lograr combatir la delincuencia, los problemas que tiene un país, todos los actores políticos tienen que confluir y se los tiene que llamar, por supuesto, a hacer un frente común. Yo soy partidario del diálogo. Yo creo que los partidos políticos, las bancadas que existen, tienen que llegar a un diálogo, porque eso es natural, es parte de la democracia. No podemos pensar en que todos piensen como uno. Lo importante es llegar a acuerdos comunes, pero para eso tienes que dialogar y concertar. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con algunos críticos que dicen, es que se unió la izquierda con la derecha para unir al defensor del pueblo. El defensor del pueblo había que elegirlo, sea quien sea, y se necesitaban los votos de todas las bancadas para elegir al Tribunal Constitucional. Congresos anteriores no, los tribunos repitieron, o sea, había cumplido su mandato 2 o 3 años y tenían un Congreso que no se ponían de acuerdo. El Tribunal Constitucional se ramó una especial y se presentaron y se eligió de los que se presentaron. Si hubieran presentado otros también. El defensor del pueblo igualito. Vieron candidatos, uno que renunció, otra que no cumplió, finalmente quedaron 2 y uno se eligió. Y eso no es tan malo, porque si no, vamos a poner de acuerdo. Imagínense que no nos pusiéramos de acuerdo nunca en el Congreso, ninguna ley aprobaríamos. En el Congreso hemos aprobado también algunas leyes importantes para el sector salud, por ejemplo, nombramiento, reconocimiento. Esta es parte de nuestro trabajo y nuestra función. Que hay que tener posiciones de poder, sí, nos hemos oponido, por ejemplo, a estas normas que pretendían prorrogar por 30 años más los petroleros, concesionar los postos de poder por 30 años más. Entonces, hemos hecho caer esas propuestas. Hay cosas en las que no vamos a coincidir, obviamente, ¿no? Pero hay cosas en que sí tenemos que concertar y conversar. Eso yo le podría decir, ¿no? Efectivamente, había mencionado la USAID, había mencionado la DEA, y que efectivamente, tocando al presidente Pedro Castillo, porque siempre lo voy a decir, para mí sigue siendo el presidente de la República, el presidente Pedro Castillo le faltó, aparte de carácter, aparte de conocimiento, aparte de experiencia, como siempre lo digo, ¿no? Es gravísimo aquí en Lima venir de un pueblito de Chota a querer gobernar Lima metropolitana, cuando acá está pues la olla de grillos, están los sanguijuelas, ¿no? La chupasangre, y se encontró con algo que no es un espectáculo que él no podía manejar definitivamente, hace que reconocerlo, ¿no? También con un desconocimiento total de lo que es hacer políticas públicas, y aparte de ello de rodearse de gente delincuencial, porque sí se ha rodeado de gente delincuencial, oportunistas y aprovechadores a nombre de él, definitivamente,
He conversado con muchas personas allegadas al presidente Pedro Castillo, muy allegadas, que no tienen nada que ver con el gobierno, y que efectivamente él no tocó un sol, ¿no? Pero sin embargo, a nombre de él hacían sus lobbies, ¿no? Sí. Y por otro lado, el problema del presidente Pedro Castillo fue decir en su propuesta de campaña, retirar la DEA, salir y sacar a USAID. Hizo varias propuestas, se lo recuerda. Entonces el problema, el tema hubiera sido sacar a la DEA, porque ese es el primer punto fundamental que tenía que haber hecho del BRAE. Porque eso que del BRAE, que murieron soldados, que se enfrentaron con los senderistas, del remanente, eso es mentira, eso es falso, no existe. Y que de pronto la USAID siempre ha manejado, porque es una ONG, siempre ha estado en el país. ¿Por qué no sacarlo o tomar el toro por las asas del presidente? Porque no tuvo la gente idónea, porque no se permitió, no se permitió él mismo, ni lo permitieron los caviares, los criminales estos de la derecha, y también parte de su partido que de alguna otra manera, con el que él postuló, le cerraron la llave, vamos a decirlo así, ¿no? Intereses personales, problemas interinos dentro del partido, no lo sé, desconozco, porque la verdad que lo que acaba de mencionar, el próximo presidente de la República, si es que no lo restituyen a nuestro presidente, ¿no? El próximo presidente de la República tiene que ser un presidente que no tenga bandera política. Y si lo tuviera, sacarse la bandera política y ponerse la bicolor, para poder gobernar tal cual lo ha hecho Bukele, tal cual. Y poder cerrar esas instituciones. No que somos autónomos, cuando a ellos les conviene son autónomos. Y cuando no les conviene, caramba, son deliberantes. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes, sin embargo, están tomando posesión de un partido, de un sector, cosa que nunca se ha visto en la vida. Y es vergonzoso que este generalato, al servicio de Vladimiro Montesinos, nos siga gobernando el país y nos siga manejando desde su escritorio a los pobres soldados de la plana menor. Esa es la verdad, lo que pasa en el país. Por eso, yo, congresista, el tiempo nos ha ganado bastante, pero yo lo comprometo porque queremos ir a su despacho antes de poder entrevistar, ya no un tema de migración, sino un tema político que nos atañe a todos los peruanos, y después hacer la entrevista de lo que realmente está pasando en el gobierno con el tema de la bicameralidad, que lo quieren aprobar al guerrazo, al caballazo lo quieren aprobar. Y la próxima mesa presidencial del Congreso, que para mí es risorio que lo quieran proponer a Nando Guerra, tremendo, sinvergüenza, traidor que le queda chico a todo el mundo. Conocemos lo conozco a Nando Guerra desde muchísimos años, que en un momento le voy a hacer un pequeño video personalmente yo a este señor. Sin embargo, él dice, no, yo soy una persona disciplinada. ¿Disciplinada a quién? A su jefa, a Keiko Fujimori, a su partido, no al pueblo. Porque ese es un emprendedor, y después voy a pasar a seguir siendo mi trabajo que siempre he hecho, apoyar a los emprendedores, trabajar para los emprendedores. ¿Cuándo ha trabajado por los emprendedores? Tremendo mitómano, tremendo mentiroso. Nunca ha trabajado por los emprendedores. Él se puso ese símbolo ahí, pero nadie lo reconoce por eso. Hay muchas cosas de conversar, congresista Américo, antes de una entrevista que queremos hacerle, por supuesto, con su venia de usted, y públicamente lo quiero comprometer para que reciba a este humilde canal alternativo que nos minimizan nuestras inteligencias. A grosso modo nosotros somos periodistas, pero hay colegas que no lo son, pues, ¿no? Solamente de nombre, porque son antiéticos y sabemos que son mermeleros y que están del lado de donde está. Para que el país surja necesitamos gente como usted. Después me responde, porque quiero cumplir con las personas que nos han... A ver, por favor. Nos han escrito acá. A ver, Cristina Mireya dice: los extranjeros delincuentes han venido a tirar al piso el principio de autoridad de nuestras autoridades. Cárcel para los delincuentes que agredió a la policía de tránsito, sanción ejemplar. Cristina Mireya. Carlos Igor Angulo Silva. Saludos, Carlitos. Saludos. Congresista Américo Gonza. Usted es uno de los pocos que se identifica con la ciudadanía nacional. Las propuestas que usted emita
será aprobada porque usted considera lo real, no lo falso y efímero. Siga avanzando y continúe apoyando proyectos para apoyar a la gran mayoría de peruanos que estamos olvidados por el gobierno de turno. Y me auno a un comentario de que usted, desde su tribuna, debe pedir la expulsión de todos los jefes de las carteras ministeriales que no dan la talla y no se sabe por qué hasta ahora se les sigue manteniendo en sus cargos. Asimismo, ha debido de haber mayor convocatoria a su exposición con este programa que siempre apoya al pueblo. Me da mucha satisfacción saber que dentro de este Congreso, que está totalmente desprestigiado, hay al menos uno como usted que está preocupándose por temas que favorecen y se identifican con la gran mayoría, que es el pueblo peruano. Bienvenido sea. Comentario muy, acá dice Elizabeth. Muy bien, congresista Américo Gonza, por su labor que viene realizando para luchar contra la delincuencia. Acá dice Malena, claro, defiende el caos, la destrucción, la delincuencia, porque ese es el plan, tenernos a salto de mata para que ellos puedan ejecutar sus perversos y asquerosos planes. Tiene un sinfín de fans, un sinfín de fans, ¿ah? Felicitar a todos. Acá hay otra persona, congresista Américo Gonza, usted es uno de los pocos que se identifica con la ciudadanía. Nuevamente ha vuelto a repetir 2 veces esa pregunta el señor Carlos Igor Angulo, a quien conozco. Y bueno, acá hay Melena Angulo, para resolver los problemas de la inseguridad, la delincuencia y el sicariato, todo comienza con la voluntad y la decisión. Largo del Perú, delincuentes asquerosos. O sea, me dice, no esperes de este Congreso, no esperes mucho de este Congreso, William Smith. Eso va dirigido para William Zapata. Pero bueno, hay un sinfín, pero la hora nos gana. Pero gracias a todos ustedes que nos están viendo y la participación de creo que son decenas, ¿no? Gracias a ustedes y definitivamente yo también quiero agradecer al congresista Gonza por su valentía, porque es valiente presentar un proyecto y lamentablemente entendemos que no lo ha podido defender como usted hubiera querido, porque han habido adhesiones involuntarias o voluntarias, adredes o no adredes, para de alguna manera malograr su proyecto. Pero vuelvo a repetir, me quedo con el primer proyecto, y usted hubiera dicho así: este es mi proyecto inicial, yo soy el autor de este proyecto, si ustedes no quieren a conferencia de prensa, eso es lo que quiero presentar, y no me quieren apoyar, quieren que yo cambie, me han observado tal cosa que no estoy de acuerdo, me han presionado, me han hecho memes, me han amenazado, han venido a mi oficina, quiero que quede públicamente que este es mi proyecto inicial y no lo quieren aprobar. Por ende, este proyecto no lo voy a presentar, pero aquí está el que quiera revisar. Y usted quedaba como el héroe de la película, porque en realidad el permitir que haya injerencia de terceros para su bienestar de ellos, obviamente que se ha visto reflejado en este dictamen. Creo que es el primer dictamen, ¿no? Falta un segundo, una segunda votación, creo, ¿no? Pues ya se aprobó la segunda votación también. ¿Cuándo? Le hemos aprobado el miércoles, el miércoles lo aprobamos, y la semana anterior fue la primera votación. O sea que ya quedó. Ya está. Ya quedó para la señora María, ya quedó aprobada en segunda votación. O sea que eso saldrá pues en el peruano, me imagino. Sí. Entonces, de verdad, lo comprometo ahora la respuesta de usted, cuándo nos puede recibir en su despacho para poder conversar temas muy puntuales que le interesa al país, y queremos recibir la información adecuada de parte de un congresista honesto, probo, identificado con el pueblo peruano, como es usted, congresista Américo. Sí, coordinamos, podría ser el miércoles, creo que estoy viajando a mi región, sería mi regreso. ¿Le parece la próxima semana? Perfecto, la próxima semana, que sea martes o jueves, por favor, porque hacemos programas también nosotros todos los días y estamos creciendo cada vez. De pronto por ahí vamos a hacer algunas preguntas. Quisiéramos sus últimas palabras, lo que usted quiera decir
al pueblo que lo está escuchando ahorita, que son decenas de peruanos que están escuchándolo, millones de peruanos que lo van a escuchar después de esto, porque va a quedar esto colgado en el canal definitivamente. Bien, había mencionado usted de la bicameralidad. Nosotros votamos en contra de esta propuesta porque entendemos que así como en el 2018 la misma población no estuvo de acuerdo, que se le pregunte nuevamente a la población lo mismo, aunque yo considero que la población sigue con la misma idea. No podemos ir contra la voluntad del pueblo. Por eso nosotros que mucho luchamos del inicio para que a la población no se le quite un mecanismo de participación directa que son los referéndums, ¿no? Hubieron por ahí, hicieron la reforma algunos partidos de la derecha con otros. Sin embargo, nosotros siempre vamos a escuchar lo que dice el pueblo, que dice las calles. Quiero aprovechar aquí, si me permites, un minuto. Cuando empezamos a conducir la Comisión de Justicia, visitamos muchos penales y el sistema penitenciario en sí. Y desde antes, ya complementado con lo que pudimos conocer de cerca, encontramos que, por ejemplo, hay delitos, los que llamamos delitos culposos, el homicidio culposo, por ejemplo, que muchas veces no tienen pena efectiva. Alguien que sale, maneja como loco por la calle, atropella a una persona, lo mata, eso es un homicidio culposo. Porque dice que no ha tenido la intención de matar, ¿no? A diferencia de que alguien sale con su pistola y te dispara y te maten. Esos delitos no tienen, por ejemplo, pena efectiva. Entonces, eso está regulado en el artículo 55 del Código Penal. Y yo considero que aún así hay delitos graves. ¿Qué más grave que quitarle la vida a una persona? Yo he sufrido la experiencia dolorosa de perder a mi padre en un accidente de tránsito y sé lo que es, ¿no? He tenido que luchar duro, hasta ahora 8 años, y el delincuente no paga ni un día de cárcel y ni un sol de reparación civil para mi madre, obviamente, que es la viuda. Entonces, en base a esa experiencia, yo presenté un proyecto para que solamente no puedan ir a la cárcel cuando sean en enfermedad terminal o que tengan 80 años de vida con enfermedad terminal, y que el resto todos vayan, así sean menor de 4 años. Los caviares, los opositores, porque me abordaron cuando se aprobó este proyecto de la expulsión de las armas letales y otros, en venganza de eso han sacado en los medios, en las redes, de que es que yo estoy presentando un proyecto para sacar a Fujimori de la cárcel, ¿no? Imagínense, o sea, cómo le han dado vuelta las cosas, ¿no? Por eso yo los invito a que no se dejen sorprender. Les estoy dando la verdadera intención de esta propuesta, porque sé que en el tema penitenciario que tengo también varios proyectos ahí. El último hemos aprobado, la última sesión, proyecto, por ejemplo, para que el agraviado que ahora está desprotegido, pueda tener participación, tal igual que a un imputado, y para que el Estado, así como le da un abogado de oficio al delincuente que no tiene recursos, también le dé a un abogado obligatoriamente a la víctima que no tiene recursos. Porque ahorita, como está, prácticamente es la justicia al revés, ¿no? Todas las prerrogativas al delincuente y al agraviado, a la víctima, está desamparada. Entonces, hemos aprobado muchas normas en ese sentido, pero los enemigos están queriendo darle la vuelta a las cosas y hacer ver como que si esto fuera negativo, ¿no? Cosa que no es así. Yo los invito a que no se dejen sorprender. Muchas gracias por el espacio, estimada amiga, hermana de lucha. Gracias por acompañarnos de tu trinchera. Estás haciendo mucho por el beneficio del país y de la seguridad ciudadana, que creo que es un problema que debemos resolver. No puede crecer un país si no tiene seguridad. Yo siempre lo voy a repetir. ¿De qué sirve que tengas una casa bonita, un carro bonito, una familia constituida, si sales a la calle y te matan, te disparan? Entonces, eso creo que debe ser el pilar fundamental del desarrollo de un país, donde todos los ciudadanos tengan la seguridad, que cuando salen a trabajar, que cuando salen a estudiar, que cuando salen a vender, a ambulantes a la calle, cuando salen a ganarse la vida, el pan de cada día, tengan la seguridad de que no les va a pasar nada y que ya hay un Estado que les va a proteger. Muchas gracias.